Voy a, voy a mostrar primero un ejemplo de una viga y después una columna para, para hacerlo así como más didáctico. Entonces, el primer paso para poder realizar una sección en el Section Designer es justamente definir los materiales. Entonces, acá yo tengo varios materiales definidos y, por ejemplo, voy a entrar acá al G30 que tengo acá indicado. Entonces, este G30 le indico las propiedades del material, elasticidad, etcétera. Y acá entro a las propiedades ya no lineales para poder modificar. Ignacio, Entonces, ¿sí? de dos ventanas para atrás, por favor. La anterior y la anterior. Ahí, de nuevo ahí. Entonces, Modify Show. Sí. Muestra el Show, material. show Sí, material. sí. Entonces, ahí le apretaste En esa fue la Modify Show, que... ¿Ya? ¿Esa? Bien. ahí. Sí. Y Y ahora, entro al Property Data como general, en donde sí. se pueden modificar todos los parámetros que uno quiera acá en el SAP, por lo menos. Claro. ¿Y ahora cuál? Voy al Esa. Uniaxial, No Uniaxial lineal. No lineal. Nonlinear Data. Ya, Sí, perfecto. Esto es. Eso es lo que quería que... Bien. sí. Entonces acá viene, por defecto, el SAP viene con varias cosas para analizar ciclo de histéresis, Sí. propiedades de los materiales, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, el tipo de histéresis, esto en realidad no lo va a tomar en cuenta porque el análisis que vamos a hacer nosotros es un pushover, no es un análisis histerético. Entonces, da lo mismo lo que uno elija acá. ¿Ya? Claro. Oye, Lo que hay Ignacio, que... sí, ¿qué versión de SAP estás usando tú? 23, ¿23? sí. Ya, bien. Ahora, Bien, ¿no? para las demás versiones, es básicamente lo mismo, profesor. Eh, Sí, sí. sí. Bien, ¿no? Y ya, entonces acá uno puede definir primeramente la constitutiva del hormigón. Ya. Entonces, acá vienen parametrizados ya Mander, ya, o si quiere uno puede definirlo ingresando todas las propiedades Punto, punto a del punto. hormigón. Claro, punto a punto, si uno tiene unas planillas Ujú. desarrollada y quiere ingresar de su planilla, lo tira ahí y lo usa. Bien, Pero en este caso particular yo voy a usar Mander. ¿Ya? bien. Entonces voy a Show Stress Strain Ya. Plot, ¿ya? Y acá me muestra la constitutiva de Mander no confinado. ¿Ya? Antes estaba al revés, ¿cierto? Antes la Sí, primera pantallazo era con está al la revés. compresión negativa hacia abajo. Y lo diste vuelta. Exacto. Bien, Aquí lo dale. di vuelta para A mejor ver, comprender. usualmente la miramos así. Entonces acá está la curva de Mander no confinada y acá se puede ver en el punto más alto los 300 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, acá está en toneladas metros, así que es 3000. Claro, ¿Ya? Y con eso está definido el material hormigón. ¿Ya? no confinado. Ahora, no confinado porque lo vamos a confinar en el Section Design. ¿Ya? Ya, muy Ese es bien. un punto que hay que definir bien porque muchas veces se define el material confinado acá como material, pero queda Sí. restringido a las barras de confinamiento que uno está usando. Entonces, queda mejor Ujú. confinarlo en el Section Designer que en el material propiamente tal. Excelente. Muy bien. Entonces aquí le damos done, ok, ok, ok. Eh, Luego hay que definir el acero. Acá yo tengo el A630-420. De nuevo entramos a las propiedades. ¿Ya? Y ahora si uno quiere partir de cero, le puede colocar acá Add New Material.
Ahí acá puede elegir que son barras de hormigón armado, y acá salen varios tipos de barra o una definida por el usuario. ¿Ya? Uno lo puede hacer así, definiéndolo como un usuario, O usar o los que puede, están, o claro, usar las que están. Y los es exactamente, predefinidos. Ujú. claro, es exactamente los mismos pasos, ¿ya? Y acá uno modifica lo que son las propiedades de diseño, ¿ya? Bien. Entonces yo les voy a mostrar la que tengo definida acá. Entonces acá ya están las propiedades de diseño modificadas, el fluencia y rotura, Ujú. y exactamente igual que en el hormigón, se van las propiedades no lineales, y acá también, uno si quiere puede definir una curva, ¿ya? Ya. Que haya constituido alguien, o usar una ya parametrizada. Entonces acá voy a usar Park. Entonces entro acá a la constitutiva de Park y bueno, ahí está la curva. Del acero de par. Sí, a Bien. 630, 420. Ese tiene el pico en 6300, ¿cierto? Ahí. Sí, Y 6300. tiene fluencia en 4200, como lo tenía Eh, definido antes. exactamente. Acá están los 4200, empieza a fluir, y Bien. el pic acá 6300. Y le doy OK también. Y ahí están listos los materiales. Ujú. Y con eso ya podemos ir al Section Designer eh, y poder definir una sección. Entonces, en Frame Section le colocamos una nueva propiedad, Ya. y acá nos vamos a Other y Section Designer. Entonces acá elegimos el G30, yo lo tengo como G30 Mander no confinado, MNC, Ya. para mejor entendimiento. Claro. Y le vamos a poner viga, ¿ya? Bien. Y acá comenzamos a utilizar ya el Section Designer propiamente tal. Y ahí acá es donde hay que empezar a dibujar la sección. Entonces, yo voy a mostrar la manera que yo aprendí a usar el Section Designer. Ya. No sé si alguien tiene otra manera de dibujarlo, así como lo sabe usar. Pero yo voy a mostrar cómo me enseñaron a mí en su momento Bien. y cómo aprendí también. Y entonces acá tenemos varias secciones. Bueno, acá las secciones de acero, esto es Ya. como si es que alcanzamos y podemos ver un muro, se pueden utilizar partiendo de secciones de acero como muros T o muros C, ¿ya? Son secciones de acero, pero uno las modifica después. Para Pero acá dibujar vamos a muros. ir, claro, para Ya. dibujar Para muros, dibujar muros de hormigón armado. ¿Mm? exactamente, que Ya. sirven para la tarea 2. Claro. Y acá vamos a usar una sección rectangular. Entonces ahí Bueno. le voy a dar clic y vamos al centro y dibuja automáticamente una sección. Entonces con el botón derecho, acá salen la unidad, las dimensiones, perdón, del elemento. Yo siempre trabajo en toneladas metros, por si acaso, por eso están en Sí. 0,5, 0,5. Si alguien quiere modificarlas, puede utilizarlas acá abajito. Bien. Ya. Entonces voy a definir una viga de 70-50, Bueno. ¿ya? Más o menos como de las dimensiones De la tarea. de la tarea. Entonces acá el programa automáticamente empieza a calcular unos recubrimientos, ¿ya? Y estos recubrimientos nos van a servir para el confinamiento de la sección, ¿ya? Ujú. Yo no los voy a tocar por mientras, solamente voy a definir que esta sección sí va a estar reforzada y me va a dibujar
unas barras en el perímetro. Eso lo hace automático el SAP. Y acá voy a cambiar a Mander confinado para una sección rectangular. Esto es lo que indica acá abajito. Entonces Ya. cambio de Mander desconfinado a Mander confinado. Entonces cuando aprieto, automáticamente el programa me suelta la Está curva de contigo, Mander confinado, sí. ¿ya? Y acá es donde uno tiene que empezar a colocar lo que son las ramas de confinamiento. Entonces, por ejemplo, el acero para el material confinado va a ser A630-420 y me indica nuevamente que esta es la curva constitutiva del acero que vamos a utilizar. ¿Ya? Me va soltando toda la información el programa. Entonces, por ejemplo, yo voy a mostrar acá, a ver, para que esto es más o menos una viga de este tipo. Entonces va a ser 50-70 y tiene doble estribo. ¿Qué quiere decir? Que va a tener 4 ramas en la altura y 2 ramas en el ancho. Para que el programa lo entienda así. Ujú. Son 10 a 12. ¿Ya? Entonces, al programa yo le digo que coloque barras de 10, ¿ya? Espaciado a 12, y estas son las ramas en la altura, por lo tanto esas van a ser 4 y las otras 2. Y ahí automáticamente, A ver, espérate, Ignacio. sí, Entonces, 4 barras en la altura sí, y 2 en el ancho. Eso fue lo que pusiste, ¿cierto? así es, sí. 4 barras en la altura. ¿Por qué Así. 2 en el 1, ancho? 2, 3, 4. acá, 1 Ah, y 1 y 2. 2. Muy bien. Sí, Ok. Muy bien. ahí está. Muy bien. 4 barras en la dirección vertical y 2 horizontal. Claro. Ya. Entonces, con eso ya el programa ya sabe que está confinada la sección Con esa con, armadura. con esa armadura. Que son barras del Y número 3. Ah, no, de 10 milímetros le puse. sí, de 10, Bien, sí. de Y 10. acá, en esta sección donde dice el main bar, Sí. como el programa me dibujó unas barras, yo ahora las voy a ir a modificar. Entonces acá no las toco. O sea, por eso no puedo Bien. modificar aquí. Yo Esas voy a son las modificar. barras, esa es la armadura de flexión. Claro, Bueno, esa es la ya, armadura flexible. ya. Me equivoqué de. Entonces Ya, ahora voy a empezar a dibujar las barras que arman la viga, ya, como el esquemita que está aquí con un borrador. sí, sí. Ya, ya. Con eso, ya por simplificación, yo voy a dejar los recubrimientos que me entrega acá el programa, pero si uno quiere, puede también definirlos y calcularlos de acuerdo a los Claro, son recubrimientos las que uno use. dimensiones del núcleo, ¿cierto? Las que están mostrando ahí son las dimensiones del núcleo en centímetros, en metros, Claro. ¿cierto? Entonces, por Entonces ejemplo, el ancho, la altura. Ah, ¿por qué son las dos distintas? Ancho mayor, a- ancho menor. Sí, está bien. sí, más o menos son como un poco más de 4 centímetros de Está recubrimiento. bien, está muy bien. Y queda así. Entonces ahí uno chequea ese punto, pero está dando más o menos 4 centímetros de recubrimiento. Claro. Y ahí acá es donde hay que empezar a trabajar la sección. Armadura. Sí. Claro, entonces, por ejemplo, voy a borrar las armaduras laterales porque no son de interés. Entonces le pongo acá, le hago clic derecho arriba y le coloco Ay, nada. Entonces ahí las borro. ¿te lo borra todo de una vez, Ignacio? Sí, toda la línea que Toda la estaba línea, ¿no? en los Ya, laterales.
¿sí? Porque Ya. me marca como líneas. Así. Ahí indica una línea. Ya. Entonces acá, la gracia que tiene el Section Designer, que me diferencia las barras de las esquinas de las que son interiores. Entonces, por Ya. ejemplo, para el caso nuestro definimos después cuando veamos la columna, las barras de las esquinas son de un diámetro y las interiores de otro. Entonces facilita un poco el trabajo. Ya, entonces, ahora vamos a definir lo que son las barras. Entonces acá tengo que buscar barra 22, no va a haber, tendría que haberla definido, pero sale la opción de User Define. Una barra 22 son 3.8 centímetros cuadrados. Entonces, acá le colocamos 3.8. Y ahí me la cambio. Estaba con una barra de 5, ¿cierto? No le escuché, profesor. ¿Qué me dijo? No, está bien, que te había dibujado una barra del número 5. Eso es lo que tenía ahí. Ah, La sí, cambiaste. sí. Sí. Sí, automáticamente como que usa por default esa Barra de medida. 5. Ujú. Entonces acá le pongo User Define 3.8 y acá le doy más espaciamiento para que me dibuje 2 barras. Voy a poner 15 y ahí queda ajustado, 4 barras. ¿Cómo fue eso, Es, Ignacio? que acá Ya. me indica el espaciamiento de las barras. Entre barras. Todas tienen el mismo espaciamiento. Claro, entonces yo le puse a 15 y desapareció una barra porque estaba a menos distancia. No cabrían 4, Claro, no cabrían 5. Está esos bien. 5 en una línea no caben. No cabe. Bien. Y así hay que hacerlo. Esto ya es un poco más tedioso. Voy a hacer el cambio rápidamente. Bueno, este también, las de abajo las separo un poquito más para que. Y ahí queda. Entonces me queda la misión de ahora colocar una segunda capa. Sí, Acá sí. en momento negativo. Entonces, lo que uso yo son estas famosas líneas de referencia. Ya. Acá, entonces dibujo una y después modifico nada más con botón derecho y La mueve. más que moverla hay que indicarle las coordenadas. Igual eso Ah, le voy a poner que lo voy a bajar 10 centímetros. Ahí después no sé si quieren ajustarlo más. Y más o menos queda a esa distancia. Está a ya. 10 centímetros del borde. Pero yo le di 0.25, Ignacio. ¿O no? Sí, Para lo que que lo pasa escuche. es que el SAP toma como referencia 0,0 acá el centro. Ah, Entonces tenemos ya. 35 para arriba y 35 para abajo. Entonces le resté 10 al I1 y Ya está al como I2, X. que es el punto, sería el Está punto acá y el perfecto. punto acá. Está referido al sistema global de coordenadas X y Y, ¿cierto? Al sistema X y Claro, este de Y. aquí. Eso. Y entonces le voy a hacer un zoom aquí. Y ahora voy a usar de nuevo la línea de referencia y acá voy a intersección perpendicular. Entonces cliqueo en el centro de la barra y en la línea de referencia. Ya. Y ahí, bueno, así lo hago yo, si algún colega lo Está hace bien. más rápido, mejor. Está bien. Hay que. Está bien. Y ahí está colocando barras de 5 otra vez. Número 5. Claro, entonces tengo que modificar de nuevo el,
¿No le puedes especificar antes la barra que tú quieres? ¿Antes de marcarla? No. Me parece que no. Es como, Así que voy a colocar una barra del 22 ahora, entonces ahí la empiezas a poner, ¿no? no. Ya, O sea, yo no lo he descubierto por lo menos, pero cada vez que coloco me indica por default. ya, Entonces, acá, como son barras nuevas, hay que indicarle el material ya. y, Y la barra, y claro, y el cuál área de es la el barra. diámetro o el área. Y ahí queda listo acá. Ignacio, Y así hay que hacerlo para todas las barras. Ignacio, ¿Sí? disculpa, creo que puedes replicar las barras. Si seleccionas una barra, las puedes replicar, editando. A ver, veamos el tiro. ¿Esta dices tú? Déjalas para abajo, la última de abajo, Ignacio. O ya la pusiste la de abajo. La de la primera capa inferior, ¿la pusiste ya o no? Sí. La pusiste. Ya. Bueno, ahí después Pero hagamos el ejercicio de me enseñan la replicarla. técnica con Claro. Replicate. Porque la verdad no le he ocupado el Replicate en Section Design. Y ahí sí, Bueno, por fin, quedó listo. Ya, entonces, está bien. Está muy bien. chequeamos aquí. Acá, casi me como las barras de refuerzo son 630, 420. Ahí sí. Estamos todo ok. Ok. Ya, entonces ahora con la sección ya constituida, ya podemos ir a lo que es el momento curvatura, que está acá. Ya. Momento curvatura, hacemos clic y ahí, bueno, Estamos. acá yo tenía un monito preparado porque para el momento curvatura hay que saber, eh, o sea, tenemos que saber qué es lo que estamos ¿Esta calculando. fotografía? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando el momento curvatura, como tenemos dibujada la sección, indica un ángulo de 0, quiere decir que traccionan las barras de abajo y comprimen las de arriba. Entonces ese sería el momento positivo. Momento en torno al eje X. Positivo. Claro. Y cuando le coloco 180 grados, se invierte y ahora comprimen las barras de abajo y traccionan las de arriba, que sería el momento negativo, o el momento más grande. Ese dibujo lo Ese, hiciste tú, ¿cierto? O lo obtienes también, lo puedes obtener del Section Design. perdón, profesor, que no lo escuché. El dibujo con la orientación de la que mostraste recién, Ah, este, ese, ese lo hiciste tú. sí, Donde está muestras hecho, este, lo hiciste tú, ¿cierto? No te lo sí, muestra el Section Designer por sí solo, ¿no? no, no, o sea, hay que recurrir al manual para que Para uno ver lo que, sepa. Sí, claro, aquí es como para simplificar la vida nada más, que esto lo tengo sí, pegado aquí en la pared. Se me olvida ya, también. sí, Sí. ya, muy bien. Eh, ya, entonces acá le podemos dar el número de puntos, 200, un buen número. Y bueno, la curva, eh, uno la puede hacer un zoom si quiere, y empezar a ver dónde empieza a fluir el Sí, acero, sí, ¿ya? Pero acá la gracia que tiene esto es que trae un modelo idealizado de ya, Caltrans, ¿ya? Entonces, este modelo idealizado, la gracia que tiene, que automáticamente me identifica dónde está fluyendo y con eso puedo sacar así automáticamente casi lo que es el momento de fluencia y me lo indica acá en color
No 27. sé qué color es ese. 27. Ya. Magenta, rosado, no sé. No, magenta parece. ¿Ya? Y entonces ahí, o sea, si uno está buscando la fluencia, lo puede encontrar de esta forma, con el modelo idealizado, ¿Ya? o se puede dar la lata de empezar a buscar acá donde el acero está en 2, 2 por 1000. o 2 por 1000 o 2, por ahí más o menos. Claro, que tú estás con un módulo de electricidad que no es 2100, por eso. Un poquitito más de 2 por 1000. Claro. Entonces, ahí a gusto el consumidor. Ahí el que quiere lo saca así, o ve la curva, o la otra opción también que es válida es ir a Details, acá, ¿Ya? y acá el programa extrae los 200 puntos que le acabo de decir que con el que haga la curva. Entonces uno puede copiar estos valores y empezar a modificar la curva al gusto de cada uno para hacer una curva bilineal. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, ¿Esos puntos se los puede llevar a Excel, por ejemplo, o no? No. estos sí se Sí, copian, esa tabla se copian y se los podría llevar a Excel si quisiera. sí, se copia y la pega en Excel y está listo. Copy paste. ¿Sí? Esa es la gracia de esto. Y Ya. bueno, el que tiene definido el Mander confinado y tiene hecho una planilla de momento curvatura, debería andar parecido. Debería andar parecido. Sí, Fíjate que ahí en la pantalla, en el gráfico de la derecha, ¿cierto? Te indica ese que está mostrando ahí. sí. Te indica para el punto en que estás cuáles son las deformaciones unitarias, ¿cierto? Ah, exactamente, sí. Arriba y Va a abajo, ser, en el acero y en el hormigón arriba. Te indica la posición del claro, eje neutro, te indica todas las cosas. sí. Ahora, ojo con este neutral axis que indica el SAP, porque para secciones que tienen el centro de gravedad justo ¿Ya? en el centro, por así decirlo, Sí, acá, sí, de análisis, sí, funciona bien. Pero, por ejemplo, para muros de hormigón armado tipo T, sí. con alas desiguales, que el centro de gravedad como que se sale de la sección, este neutral axis lo que indica es la distancia del eje neutro al centro de gravedad. Entonces como que confunde un poco. No sé por qué lo hicieron así los desarrolladores de SAP, pero eso es lo que hace. O sea, esos Entonces, 25,8 centímetros, 25,79 centímetros que te está indicando ahí de eje neutro, están referidos al centro de gravedad de la sección. Eso es claro, cierto. Desde a ahí lo este están punto. midiendo, desde ahí hacia arriba, Sí, ¿cierto? 20 o lo que sea. Ya. sí. O sea, para este tipo de secciones funciona bien. Eso quería decir, pero por Pero ¿por ejemplo, qué para para la otra muros, no funciona bien, Ignacio? Creo que, ¿cuál es por- el problema? porque para muros T, Ya, eh, por ejemplo, si tiene alas desiguales, el centro de gravedad se sale ya, del queda fuera de la centro sección. de la figura. Sí, Entonces, cuando el programa hace el análisis de tensiones, sí, este cálculo que está aquí sí. lo hace con respecto al centro de gravedad de la sección versus el C que calcula por tensiones que está aquí. Eso es como lo que está indicando. Bueno, aquí no se puede ver muy bien porque la sección es simétrica, pero si quiere podemos verlo Pero en no el sería muro lo T mismo. después. O sea, me imagino que te va a mostrar la posición del centro de gravedad, el eje neutro referido al centro de gravedad de la sección. Aunque aunque el centro de gravedad esté fuera de la sección. ¿O no? Sí, lo que pasa es que para calcular el C en ¿Sí? muros no es ¿Sí? directo. Que eso es lo que, Tienes que conocer el eh, centro de gravedad de la sección. claro, Eso. porque si no, este numerito de aquí como no es el C directo. Bueno, me llaman bueno, está bien.
Tú lo has usado más, está bien. Bueno, Yo si quieres pensaría, después, yo podemos. pensaría que ese número va a ser la distancia entre el centro de gravedad de la sección y el eje neutro. ¿O no? ¿No es así? En los muros T. Lo que pasa es que tienes que conocer dónde está el centro de gravedad de la sección para poder interpretar ese número. Sí, sí. ¿Mm? Bueno, no importa, Ignacio, está bien, está perfecto, no te preocupes. Ya investigaremos qué es lo que, cuando corresponda, qué es lo que es el número. Cómo entender la posición del eje neutro. Está bien. Ya, entonces, usted había dado unos criterios para, ¿cómo se llama? La Para, como aproximación criterio, bilineal. claro, claro. Y, por ejemplo, el 5% de ¿Dónde tenemos la 5% en el acero, por ejemplo? A ver, ¿dónde a ver, está? ¿En qué punto tenemos 5% en el acero? Más o menos, ahí, ¿cierto? ahí está en el Ahí, punto rojo. ahí estamos, en el Entonces punto ahí, rojo. Y el hormigón tiene 4,5 por mil, en ese mismo punto. sí. Eso es lo que dice eso ahí. Entonces, Sí. si alguien quiere hacerla corta, por así decirlo, saca el momento de fluencia que indica el SAP Claro. en magenta Y ese y punto. saca ese punto y listo. Y Si al listo. final, igual si Exactamente. uno tira una recta ahí, queda más o menos parecido, más o menos, Sí, pero bueno, sí. es una buena aproximación, no es tan mala. Sí, no es tan mal. Efectivamente. Está bien. Y está, claro. Y si le pones carga axial, le puedes poner carga axial a esta curva, ¿no? Ahí, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, eh, la tensión es positiva, ponle, no sé, 50 toneladas de compresión, ahí, menos 50. menos 50. Y el mismo ángulo. Y ahí cambia, ¿cierto? Entonces, el mismo punto donde está ahora, el 5 por 1000 está por ahí, ¿cierto? Ahí, más o Ahí menos. estamos. Ya está. Bien. Ponle 200 toneladas de compresión. El 200 y el 5 por Fíjense, 1000 claro. se va acercando Ahora va a ahí. fallar el hormigón seguramente. No va a fallar, ahí está el 5 por 1000. Y el Está acero, cercano. claro, y el acero ahora está al 1,35%, ¿cierto? Más o menos. Sí, Fíjense que cuando ponen compresiones importantes, la relación momento-curvatura se aplana, ¿cierto? Eso es lo que le pasa. Ya no hay esa diferencia tan grande entre fluencia y momento último, el momento que estamos considerando como momento máximo. Y eso no es tan bueno. O sea, no es que no sea tan bueno, eh, produce menos capacidad de rotación de la columna. En este caso sería una columna que fuera así, ¿cierto? Bueno, sí. está bien. Excelente, muy bien. Ya, entonces, eh, el próximo paso sería como guardar los datos. Entonces, así como resumen, uno guarda los datos, fluencia, momento último, eso es lo que sacamos para el momento positivo. Sí, Y curvatura, fluencia, última. Y ahora lo que hay que hacer es analizar el otro sentido, y ahí le colocamos los 180 grados, y ahí esto es para momento negativo ahora, ¿cierto? claro, ahora el programa está traccionando las barras, la doble capa, según el esquemita que está. Sí. Y es hacer exactamente lo mismo, o sea, ver el 5%, menos por ahí, y tenemos la fluencia. Ignacio, el ¿Sí? último punto que te dibuja, que es el punto azul, al final, ¿cierto? Es ese punto de ahí. En base, tú sabes sobre qué base lo calcula, ¿por qué termina ahí el diagrama momento curvatura? Ese por la constitutiva De de Mander. Mander con respecto al confinamiento.
porque entonces el Mandel le da un 1,6% de capacidad de formación máxima, y por eso, porque ahí Así es estoy, lo que calcula ¿no? El Mandel, anteriormente el SAP te calculó entonces que con el confinamiento que le diste, por los estribos que le pusiste, la capacidad de formación era 1,64%, ¿cierto? Entiendo sí, yo, y por eso terminó ahí el gráfico, no siguió más adelante. claro, así es como lo constituye el SAP, sí. Así lo hace el SAP. Está bien, no sé, está muy bien. Era para aclarar el asunto. Está muy bien. A mí fíjate que lo que me llama la atención de la curva, de las dos curvas que mostraste, es que, pero eso hay que mirar la constitutiva del acero que está usando, nada más que eso. Es que Ah, después de la fluencia sube bruscamente en poco tiempo. Esa subida es bastante, con una pendiente bastante importante y en poca deformación, digamos, sin aumentar demasiado la deformación, la curvatura, perdón, mejor dicho, ¿cierto? Pero ujú, eso se sí, produce especialmente por la constitutiva del acero que están usando, cómo está definida la constitutiva del acero. Eh, claro, claro, porque, también, por ejemplo, a ver, yo tengo definido un acero elastoplástico también, ya, y acá la cosa, está. ahí te va a cambiar la cosa sustancialmente. Claro, y ahí se va a suavizar alto el tema. Sí. Eh, Tengo que cambiarlo acá también. Tiene que hacerlo a barra por barra. Es que en la segunda capa sí, porque no estaba definido en el confinamiento inicial del modelo. Y ahora sí, le damos los 200. Claro. Ahí está el acero elastoplástico. Y decaimiento. Claro. La subida que tiene ahí, esa pequeña incremento de momento, desde que fluye hasta que sube de 40 a un poco más de 40, el momento, es por el hormigón que es parabólico. Es por la constitutiva de Mandel del hormigón, no es por el acero. ¿Mm? ¿Está bien? Ya, entonces, eh, así se construye la viga. Ese sería como Y una el viga y la resumen. columna también, ¿cierto? La columna Sí, es igual. En la alguna columna parte, exactamente igual claro, es y, con otra armadura nomás, pero no hay diferencia al momento de hacerla, digamos. claro, exactamente lo mismo. Ujú. Y bueno, acá yo tenía definida una columna, voy a mostrar acá más o menos cómo está armada. No sé si se Ya. entiende el dibujo, pero Sí, está perfecto. tiene Barras de doble 28 en la estribo esquina. Claro. más una traba, 28 en la esquina, pero en el 25 y en C-Model, ahí están indicadas las Si barras de no, 10 es la constitutiva de hormigón. El a 12. confinamiento. Claro, y ahí están las 5 ramas en X y en Y, Y son de 10 también. de De 10 10, milímetros. de A a 12. De 10 a 12. Y de nuevo está con Y es, mantra, ¿no? sí, está con Mander, confinado Ya. también. Y A ver, exactamente lo mismo, hay que, ven, Ignacio, muéstrame la ventana anterior, donde definiste el confinamiento. Quiero irme un poquitito acá, más lento no, el anterior, donde, esta no, la otra. Esa de ahí, esa que está mostrando ahora. ya.
Ahí dice dimensiones del núcleo, core dimensions, ¿cierto? Sí. Hay una línea que dice eso y después entonces dice ancho mayor y ancho menor. El mayor es en la dirección vertical. Yo creo que sí o no. Vertical es mayor y Ya, bien. el, Y horizontal es el el menor. horizontal, sí. Y después dice profundidad, depth, major, precision. ¿Qué es eso? La tercera línea. ¿Qué es lo que es la tercera línea? Eso. ¿Saben lo que es o no? Ahí no sabría decirle, profesor. Ya. A ver, investiguemos el tiro. Son 55. Perdona que te pregunte cosas de este tipo, pero que me gusta saber Sí, que yo ocupo solamente lo que lo que es estoy el colocando recubrimiento. como dato, digamos. ¿Te fijas? O Sí. sea, o lo que el programa está usando como dato. Pero fíjate, ahí tiene 50 depth, major, precision. Depth, major. Yo, Ah, me positive. parece, me parece que esto debe ser como una restricción del recubrimiento. Eso lo calcula el programa solo, ¿cierto? El Sí, programa lo hizo. sí, y uno puede también hacer el user define Tú y lo defines, empezar a claro, modificar acá. claro. Me Bueno, parece, así como se ve, que debe ser como el límite del recubrimiento, cuando uno empieza a confinar. ujú. Pero habría que tirarle unos numeritos para poder. Habría que tirarle unos numeritos. Sí, Ya. Bueno, como ustedes o ven, una nuestro programa. tarea de hormigón en el otro curso, sí, profesor. No en este. Sí, sí. Ya, muy bien. Sigue nomás, Ignacio. Está perfecto. Ya. Y exactamente el mismo tratamiento que en la viga. Ya, igual, ¿Ya? claro. Entonces vamos, bueno, acá yo hice otro monicaco porque, bueno, no siempre las columnas van a ser cuadradas, ni con la misma armadura en ambos sentidos. Entonces, es por si alguien tiene una columna más o menos rectangular y con No, distintos y tipos de cuando tú armadura. analizas, claro, cuando tú quieres columnas que tienen, que actúan en un sentido y en el otro. O sea, hicimos en una Claro, dirección, hicimos en la otra, y ahí está bien, está perfecto. eso es para que, claro, que hay que tener ojo con el ángulo donde uno está calculando la curvatura. Sí, sí. Y además, porque nosotros en esta columna vemos el cero, ¿Cuál cero? Ah, sí, el cero. ángulo Ya. cero, Ángulo cero. y si alguien ya se pone así ya más exquisito, puede Estamos tirarlo en en 45 y también hay que tirarlo en el SAP, porque en el SAP, perdón, en el ITAPS, porque el ITAPS, cuando uno va ingresando las curvas bilineales, uno le puede decir el ángulo donde quiere que se sí, ingrese. sí. Entonces ahí, si alguien quiere hacerlo en 45, también está la Cuando opción. define la rótula, ¿cierto? ¿En qué ángulo? ¿Eso? 45, Sí, ahí sí, está en 45 grados. puede ser 0, 45, 90, lo que sea. 45 tiene flexión en torno a la diagonal. Eso es, ¿cierto? Claro. Sí, Y bueno, y para muros es cuando uno analiza muros tipo C sí. y quiere ver cómo se comporta, no sé, por la cabeza de la C, lo tira en diagonal en 45. También es una opción. Pero ese es para la tarea 2. Para la tarea 2. Pero creo que son muros T, así que no. También puede ser para tarea para el otro curso. Pero la Apure. tarea 2, ¿cierto? Está más fácil porque no se van a ver sometidos a 45 grados, no van a tener solicitación. Claro. Pero bueno, es simétrica. Ya. Y acá es lo mismo. Entonces, para la columna uno puede sacar en momentos con compresión cero Claro. y a distintas compresiones que uno quiera calcular. Estos niveles de compresión, exactamente. Ahí No sé, estás con, menos, ahí estás con 500 ahora, ¿ves? menos 300. Se me da fea la curva, pero
Ahí le aplicamos una idealización y vamos investigando el... Pero ahí lo que Acá hiciste muere... fue cambiar la escala, ¿o no? no, le puse compresión y le idealicé al modelo de Caltrans. A ver, ponla como estaba antes, Ignacio. Así, al natural. Ah, pero ahí tú claro, ahora va a ser una ventana y que la va a ver en un pedazo. Eso, ya, está bien. Claro, entonces, según la constitutiva que tiene el SAP, para esas 300 toneladas de compresión, muere aquí la curva Sí. y aquí falla primero el hormigón. El hormigón y falla al 2%. Y el acero queda en 3.2%. Exactamente. Entonces, igual esta curva está más difícil de De idealizar. o sea, sí, o sea, si uno quiere ser así como bien perfecto, está más difícil, pero si uno quiere ya ser ya no tan exacto, No, pero ahí está se, bien. Ahí, se tira la idealizada y hasta acá. eso es, está bien. Está bueno. Ya, y bueno, eso es para los colegas que no tienen planillas, o sea, definidas con estos modelos constitutivos, sino que Bueno, que pueden usarlo directo el programa. Ignacio, ahora no hay que hacer planilla. Hay que saber usar el programa. Está Sí, muy sí. bien. Sí, o sea, yo hice un pequeño, así como un pequeño programa nomás, pero andaba bien cerca de lo que es planilla versus curva. SAP. Ahí Edison está preguntando si es que el SAP considera la pérdida del recubrimiento eh, para calcular la momento curvatura. La verdad es que yo no sé si lo hace o no. Yo creo que sí. Lo debiera hacer, porque muestra la sección original, muestra la sección con la armadura, no, esa sección es. Ahí. Es lo que debiera hacer SAP, si es que lo está haciendo bien, es aplicarle a la sección amarilla la constitutiva del hormigón de Mander, confinado. Y a todo lo que está fuera de la sección amarilla, debería aplicarle la constitutiva del hormigón no confinado. Y entonces, esa constitutiva, ¿la podemos mostrar, Ignacio? La constitutiva del hormigón no confinado. ¿La pueden mostrar? Voy a tener que cambiar el... Ahí está. Ahí está. Se fija, esa constitutiva sigue bajando. Baja con la... ¿En qué deformación estamos ahí? Ahí. ¿Qué deformación tiene? Este 5 es por el 5 por 1000. 5 por 1000, ¿cierto? Y entonces, fíjense, ahora muestra la sección, ¿no? El dibujo que está abajo es que algún punto en la confinada, la amarilla, ¿por qué se fue? Ah, es que lo cambié a... No, Era para ver la muestra como lo curva. tenía antes, muestra como amarillo y se veía en eh, amarillo y se veía y en achurado en el catch. me cambió... Pero un Cambió. poquito que me cambió. Me cambió los estribos Ah, el SAP. Me la hizo. A ver, aquí. Y ahí sí. Ahí sí. eso. Entonces, lo que tiene que hacer SAP y lo que es correcto hacer, y yo estoy seguro que lo hace bien, es que al hormigón que está dibujado en amarillo, las tensiones las calcula con la constitutiva del hormigón confinado, dependiendo de la deformación que tengan, de la deformación unitaria. Y en la sección que está en achurado, digamos, que es todo lo que está fuera del estribo, calcula las tensiones en función de la deformación que tiene con el hormigón no confinado. Y Así entonces, es. Sí. si es que algún punto de esa sección achurada, del hormigón achurado, tiene una deformación unitaria superior al 5 por 1000, que es lo que mostraba en Mander no confinado, la constitutiva de Mander no confinado, le asigna tensión cero.
le asigna que no tiene tensión. Y entonces eso es equivalente a, es lo mismo que decir que no existe el recubrimiento. ¿Me explico, no? ¿Me entienden? Sí, mira, justamente acá tenía otra columna y haciendo unas pruebas, este recubrimiento Sí, es una sección distinta con sí, Mander no no confinado. confinado. Y Claro, el que está interior es con Mander confinado. Y exactamente. da prácticamente lo mismo. Así que, o sea, uno lo puede hacer definiendo el recubrimiento Sí, y con Mander no confinado y el núcleo con Mander confinado. O sea, este es como más pega igual porque uno tiene que dibujar ¿cómo se llama? El recubrimiento aparte de la sí, sección sí, confinada. sí. Y da lo mismo. Estaba chequeando y son prácticamente iguales, Claro, por número. lo que yo les mostré en clase, o sea, los apuntes que ustedes tienen cuando les dije calculemos la relación momento-curvatura en dos etapas. Entonces, una con el hormigón no confinado, hasta el 3 por mil. Y después, ¿cierto? Con hormigón confinado, pero sin recubrimiento. Entonces, yo le quité el recubrimiento, eso significa quitarle el recubrimiento de una vez. O sea, despreciarlo totalmente. Lo que está haciendo SAP aquí, entiendo que lo que hace se lo va quitando a poco. En la medida que la tensión, la deformación en los bordes, en algún punto es superior al 5 por mil, le pone tensión cero. Entonces la va achicando a poco, la sección. Ignacio, Entonces, ¿puedes mostrar ahí las propiedades de la sección? ¿El grafiquito? Eh, Sí, ese, el del lado. No, el otro. la interacción, ¿cuál? Ese sí, la interacción. Que ahí tenía Interacción. tenía un check, tenía un check en el hormigón, en la sección confinada. Mira, fíjate. En el otro, donde vemos el momento de curvatura. Ah, acá. Análisis control, dice. Solamente Ah, sí, Confine concrete only. sí. Acá a ver, uno puede, o sea, la curva controla el Esa- tiro con hormigón cuando es no confinado, po. a ver, Y con cámbiale, confinado, cámbiale. bueno, tenemos más capacidad de formación. Pero no le cambie la escala. A ver, quítale el check. Ahí, ahí. Ahí. Ahí, el punto azul se te movió hacia abajo. Eso fue lo que pasó. Sí. ¿Cierto? Pero no entiendo bien qué es lo que está haciendo. ¿Ah? Este punto es... este Debería ser el punto eh, cuando calcula la curvatura con hormigón no confinado, que tiene menos capacidad de ah, curvatura. concrete failure, lowest ultimate strain. Ese, ¿ya? Y si le pones el check de nuevo, ahí, ¿qué va a pasar ahí? Aumenta Aumenta. hasta acá. Ya, no. Bueno, estamos en 2 por mil, 2%. Esta es la columna, ¿cierto? Estábamos mirando antes. Sí, la columna, La profesor. columna. Ya, ¿puedo mostrar cómo ingresar al ETAPS, no? Claro, pues muestra, pues, por supuesto. A no ser que tus compañeros no quieran, que no quieran verlo. por supuesto que queremos. Sí, pues Ya, claro que quieren. ya. Este va a ser un ejemplo tomando las dos curvaturas que estaban acá, po. Ya, O sea, una viga y la otra en la columna. Esta es la viga
y esta es la columna. Voy a ingresar la columna solamente con presión cero para hacerlo más rápido, porque si no tengo que ingresar muchas veces. Tienes que empezar a varias relaciones, momento curvatura, momento rotación, Claro, entonces dependiendo con distintas cargas axiales. acá está el modelito y en Define rótulas no lineales, y esta es la viga 1 que va a ser con momento 3,3, que el momento en el eje fuerte. Tenemos que ver para una dirección. Perdón, no le escuché, profesor. Porque le pusiste momento 3,3 o rótula con momento 3,3 porque tenemos solamente flexión en una dirección, Sí, ¿cierto? No hay biaxial, no hay flexión biaxial en el ejemplo que estamos haciendo. no. Por eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace acá? ¿Qué es lo que pregunta el SAP? Perdón, este es el ETAPS. Ya me estaba confundiendo el programa. ¿Qué es lo que Sí. pregunta el ETAPS? La constitutiva parametrizada con respecto a el momento de fluencia, tanto positivo como negativo. Ya, Entonces, acá estos valores que están aquí están divididos por la fluencia negativa y acá por la fluencia positiva. ujú, Y la rotación es directa de la curva momento de rotación que sacamos del ejemplo. Y acá hay que decirle al programa que use como referencia el momento de fluencia, porque ¿qué es lo que va a hacer internamente? Va a multiplicar este momento de fluencia positivo por el factor que está aquí. Y en el momento negativo también. Lo va a multiplicar por ese factor. Y después vamos a chequear que esté bien puesto el tema, porque se va a notar en la constitutiva cuando veamos la rótula. Cuando uno corre el pushover, después cuando va a chequear la rótula, cuánto están trabajando, ahí uno ve al tiro cómo está constituida y tiene que ser exactamente igual como la que habíamos ingresado acá, con estos valores. Tiene que ser una rótula así. Este gráfico lo hiciste, bueno, con las fórmulas que tiene ahí, ¿cierto? Que mostraste. O sea, de momento curvatura, de pasaste a momento rotación, con lo que teníamos antes. Está bien. Sigue nomás, Ignacio. Ya, y lo mismo para la columna. Ya acá yo le puse interacción ¿Ya? eh, Para todos los lados. para todos los lados, pero igual acá interiormente el programa me pregunta si es doblemente simétrica, y es sí. O sea, es una sección doblemente simétrica, así que va a funcionar para los dos lados igual. Y acá uno puede ir colocando la cantidad de fuerzas que uno quiere colocarle al diagrama momento Curvatura. curvatura. Momento Entonces, rotación. momento de rotación, perdón. Es que, por ejemplo, acá está con un solo elemento y fuerza 0, y si uno quiere le coloca 4, 5, 6, lo que sea, y va colocando distintas compresiones y va a formar una mejor rótula. Si es Claro. A ver, déjame explicarle un poco ahí a tu compañero lo que tú estás hablando, lo que estás diciendo. Las vigas tienen, nosotros suponemos, ¿cierto?, que el esfuerzo axial en las vigas es 0 o es despreciable. Y entonces, la rótula plástica que uno define, la define con una relación momento-curvatura para 0 fuerza axial. Y entonces es única. Esa relación momento-curvatura, como es solamente para una fuerza axial, bueno, es la que resulta, ¿cierto? Con 0 fuerza axial.
Pero las columnas, a medida que uno va haciendo el pushover, a medida que uno las va cargando, van cambiando su esfuerzo axial. Van aumentando ese esfuerzo axial, las que quedan en compresión y las que quedan del lado de las tracciones lo van disminuyendo. Y entonces la relación momento-curvatura de una columna cambia dependiendo del nivel de fuerza axial. Y por lo tanto la relación momento-rotación también cambia, dependiendo de cuánta fuerza axial tiene. Entonces para columnas uno puede definir, yo voy a definir mis rótulas para distintos niveles de fuerza axial. Por ejemplo, para 4 niveles. Entonces ahí donde dice 1, en vez de uno poner 1, pone 4. Y define 4 niveles de fuerza axial en la columna. Entonces, una para 50 toneladas, otra para 100, otra para 150 y otra para 400, para lo que uno quiere. Y entonces pone 4 curvas momento-rotación. Entonces el programa, dependiendo del nivel de fuerza axial que tiene la columna en cada etapa del pushover, ajusta su rótula dependiendo del nivel en que esté en ese paso. Eso es lo que hace. ¿Cierto? Así es. Ustedes, ¿cierto? Para una columna calculan en vez de la calculan en vez de solamente para 0 fuerza axial, la calculan la relación momento-curvatura para 0, para 100 toneladas de compresión, para 200 toneladas de compresión, y supongamos que con eso es suficiente. Y esos son los datos que ingresan. Entonces, ¿cómo uno define hasta qué nivel de fuerza axial quiere hacerlo? Bueno, tiene que ser un poco de prueba y error. ¿Cierto? Voy a hacer mi pushover, voy a ver a qué nivel de fuerza axial llega mi columna en el pushover y en base a eso, o sea, primero tienen que tomar una decisión de qué es lo que van a hacer y después lo pueden modificar esa relación de momento-rotación, dependiendo del nivel de fuerza axial a que llegan, al máximo y al mínimo. O sencillamente tomar algunos valores razonables. Bueno, por eso es lo que les quería aclarar. Las columnas, esto como tienen fuerza axial que cambia, entonces uno debiera definir sus rótulas para distintos niveles de fuerza axial. O sea, entregarle al programa, mire, para este nivel de fuerza axial, esta es la relación momento-rotación. Para este otro, esta es. Y eso es lo que les permite hacer el programa aquí, en esta etapa. ¿Profe? ¿Y para niveles Sí. intermedios de los que uno define interpolar? Sí, eso es lo que debiera hacer. Debiera hacer eso. Así es, sí. Ya, entonces, acá vamos a modify la curva momento-rotación y ahí se ingresan los valores que uno calcula acá. Aquí, cierto, te la da como fíjense que el momento de rotación aquí como la columna simétrica está definida solamente en el lado positivo, ¿cierto? Eso es lo que se veía antes Sí. ahí, ¿cierto? Solamente hacia el lado positivo porque al negativo es el mismo, por simetría. Así es. Bueno, y acá salen, por ejemplo, si uno coloca 100 toneladas de compresión o 200, acá les va a aparecer las ventanitas para Claro. poder ingresar los diagramas. Y acá está el ángulo. Entonces acá está en 0 y 90. Y tiene la misma curva para los dos lados, así que. Porque es simétrica en las dos direcciones, ¿cierto? Así es, claro. Y ese número que tienes, sigue nomás, Ignacio. Sí, ¿me iba a preguntar algo? No, el 1 que está ahí, estoy viendo el punto B de la curva momento-rotación que tiene un 1, ¿cierto? Y el punto C, 1.635, eso lo pusiste tú, ¿cierto? Eso lo puse yo, sí. De aquí para abajo es lo editable. Claro. Esto de acá. Entonces el 1.6 significa 1.6 veces la afluencia, ¿cierto? El Así es, sí. 1.635 veces 635 veces el momento de fluencia. Y el punto 0.38, punto 0.308 es la rotación en el punto C, radial. Bien. Y le damos OK. Y con eso está lista la rótula de la columna. Y se hace exactamente lo mismo para... Ah, ya vimos la viga. Iba a repetir la viga.
Ya la Ya, vi. lo otro ya sería ingresar lo que son las rótulas al modelo. Claro. Entonces, voy a seleccionar acá los tipos columnas. Y ahí me seleccionó todas las columnas el programa. Como todas las columnas tienen la misma armadura, le voy a ingresar la misma rótula para todo. Entonces en Assign, Frame. Y acá está rótula, Hinge. Y bueno, acá hay dos opciones de poder ingresar la rótula. Entonces, las que pide el programa. Lo voy a borrar esa. Entonces, por ejemplo, está la rótula definida para la columna 60-60 y acá me dice, quiere aplicarle la rótula indicando un porcentaje del nudo donde se va a ubicar la rótula, o si quieres una distancia definida desde el punto donde se conecta el elemento hasta donde tú quieres que se rotule. Eso es básicamente lo que quiere decir Ya. esto. Entonces, por ejemplo, si yo le digo la distancia desde el elemento I hasta el punto de conexión, yo tengo que indicarle cuánta distancia. 20 Y centímetros. claro, entonces pueden ser 20 centímetros, ¿ya? Y le pone add. Y lo mismo para el otro punto de la columna, porque el punto inicial y el punto final. Ese es como el más recomendable porque el otro es un porcentaje. Hay que calcularlo. Claro, este hay que calcular el porcentaje, pero no. Claro. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Si ya la vida es complicada. Sí. Entonces, ya. ¿Y un 20 centímetros es un buen número? Sí, porque si tú haces el extrude, es como del nudo, 20 centímetros para abajo, ahí se va a formar la rótula. Del nudo, 20 centímetros para arriba, ahí se forma la. ¿Y qué espesor tenía? Tenía 60, 60. Entonces se va a formar entre la... ¿No sería que estuviera fuera del núcleo del alto de la viga? Como Bueno, consulta. sí, claro. Ponle 60 entonces. Y abajo le pones 0. Ahí, mira, encontré un lápiz. Ahí, ahí. Sí. No, pero yo me refiero Puede como... ser 30 y 30, po. Claro, O 35 y claro, 35, porque como son de 70, sí. ahí lo ajustamos mejor. Pero esa es la idea, que esté fuera del núcleo de las vigas. Cosa que es lo más lógico donde se forme la rótula. Y lo cambiamos. ¿Quién hablaba antes? El Antes de quién Alexis. estaba hablando, Ignacio no, pero en la anterior. ¿Quién era? El Alexis. Yo, profesor Alexis. 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 Está bien, Alexis, lo que tú estás pensando, lo que estás diciendo. Tú colocas la rótula, no la colocas, ¿cierto? Fuera del núcleo de la unión vía-columna. Eso lo hace, tú lo sabes, y Ignacio también sabe, ¿no? Está bien. No la coloca adentro. Yo no sé cómo está conformado el modelo de Ignacio, por eso no quiero ¿cierto? Interferir más, pero coloca la rótula en la posición que le corresponde. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Mm? Y eso te permite. Sí, sí, ahí pongámosle 35 como ejemplo. Ahí Claro, sí, un ejemplo. Eso es lo que- cada uno lo ajusta a su modelo después. Eso. Ya, y ahí me indica, y ahí están puestas Bien. las rótulas. La columna. Y como ejemplo nomás voy a seleccionar esta viga porque ya está puesta la rótula. Assign. Pero el ideal es que uno coloque en cada una de las vigas donde definió una armadura distinta. Sí, hay una cosa, Ignacio, que tal vez, déjame,
Vuelve al menú anterior, Ignacio, donde estabas poniendo la posición de la rótula. Es que estábamos discutiendo recién, ¿no? Donde marcaba el offset con distancia relativa o distancia absoluta. ¿Lo puedes hacer eso? Sí, ahí está. Fíjate que lo que dice ahí, donde dice distancia desde el offset del extremo Y. Eso es lo que dice ahí. Y el offset es desde el cacho rígido, el offset es el cacho rígido. Entonces la distancia la está midiendo desde el cacho rígido, de donde empieza el cacho rígido. Entonces vamos a tener que bajarle aquí. Eso es lo que yo entiendo de la lectura que veo ahí. Y la otra opción, cuando te deja ponerlo a ti en absoluto, ¿qué opción te da? Cuando le Ah, ese pones es un porcentaje del largo. un porcentaje del largo, ¿y del largo libre o del largo entre ejes o de clear length? ¿Te Sí, el fijas? largo libre, el largo completo. Del largo libre. ¿Te fijas en esas cosas? Hay que tener cuidado cuando uno pone, o sea, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que estás colocando ahí? ¿Te fijas? En los dos casos. Ahí, relative to clear length, es relativo a la distancia libre. La distancia libre es los offsets. Ahí podríamos colocar 30. Claro. Bueno, eso Entonces investiguen son, ustedes, pero ahí les estoy llamando la atención sobre lo que están, ¿cierto? Ahí está poniendo el 95% de la luz libre. Ok, sí que está descontando los cachitos rígidos de la unión con la Sí, viga. lo está descontando. Si tú pones ahí perdón, es 005. 0, si pones 0, Ahí. lo vas a dejar pegado a donde empieza el cacho rígido. Si pones 5%, lo va a borrar un 5% la luz libre hacia la derecha. Eso es lo que yo entiendo de esa lectura, de lo que te está preguntando ahí. Igual en el otro menú, cuando lo pones en absoluto, Ignacio, ponlo por favor en el absoluto, ahí dice eso, dice distancia desde el extremo, desde el offset del extremo Y. El offset es donde termina el cacho rígido. Entonces, si tú le pones 0, te lo va a dejar justo, en lo que yo entiendo, justo donde empieza el cacho rígido. Si le pones 0 metros. Si le pones 20 centímetros, te lo va a correr 20 centímetros a la derecha del cacho rígido de la izquierda, del I, del extremo I. ¿Me entienden o no? Yo entiendo, profe, y en su experiencia, ¿cuánto de ese offset sería como que se formen las rótulas? ¿Y se forma justo pegadito o se No, forman? el offset lo definiste tú, ¿cierto? Cuando tú pusiste tu modelo, los offsets. Eso lo están definidos. No, no, pero me refiero después del cacho rígido, ¿se generan justo cuando termina el cacho rígido? Bueno, tú podrías pensar, en esta cosa tú podrías pensar que la rótula tiene una dimensión física, ¿cierto? No es un punto. Entonces, que a lo mejor querrías ponerla no pegada al cacho rígido, sino que, por así decirlo, en el centro de la longitud de la rótula. Imagínate que la rótula tú dices que tiene media altura de vida, de ancho, la coloca al cuarto de la altura de vida. Ya, ¿Me me explico? entiendo. Sí, sí, entiendo. Eso es. Gracias, profe. Gracias, Ignacio. Entonces probemos con un, Un 5% puede ser. Yo ahí 5%. en el ejemplo que les mostré la última vez las puse pegada al cachorrillo. Eso fue el ejemplo que les mostré la clase pasada. Ahí estaban puestas. Espérame un poquito. Nacho, por ahí tendría que haber definido dos, pues, una 0,5% y la otra 95%, para que tienen los dos extremos, ¿no? ¿O no, profesor? Y claro. Con, ¿Hiciste lo que había hecho antes, Ignacio, no? ¿No? select, assign. Ya. Entonces va a ser columna 005 y 95. Y 95. Ahí sí. Ah, sí.
Ahí queda aplicado. Idem para las vigas. Ahí. Oh, ahí sí. Ya, ahí estamos. Fíjate que el dibujo que muestra, mira dónde la ubicó la rótula. Te fijas que tú le pusiste 95 y 5, y en las columnas, eso es lo que está haciendo. Fíjate que la rótula la colocó bastante más abajo, ¿cierto? La rótula superior de la columna está ubicada de la viga, está ubicada en 5% de la luz libre hacia abajo, desde arriba, y de abajo también. Bueno, Vamos a confiar en el ITAPS. vamos a cambiar en el ITAPS. Sí, se ve claro, quedó claro, profe, con eso. Sí, ¿cierto? Ya. Lo otro ya sería definir la carga en el primer modo. Definir la carga en primer modo. Ya. Bueno, acá voy a mostrar. Lo muestro, ¿no? Muestre todo lo que tiene que mostrar, Ah, ya. Ahí. todas las cosas que estamos aprendiendo aquí. Ya, de un paper de dudosa procedencia saqué esta información. Así el patrón de carga modal. No sé si se ve ahí. Hay que ver el peso por piso y multiplicarlo por la deformación donde quiero ¿Qué es lo que analizar está? A la ver, estructura. ¿qué está haciendo aquí, Ignacio? A ver, no estoy Es un entendiendo. patrón de cargas modal. Ya, del primer modo. Sí. Este es el modo, así es el modo Estas son las cargas ENIM, por normalizadas del ejemplo. modo 1. Claro. Ya, Entonces, por ejemplo, agarré la masa, la masa del piso. masa Ya, por piso, saco el peso por piso y después lo multiplico por la deformación modal de análisis. O sea que este sería el modo 1. ajá, bueno, ¿Ya? ya. Y ese modo, esa multiplicación del peso por la deformación modal, me da una fuerza. Sí. Luego esa fuerza la No normalizo normaliza, no normaliza. con respecto a la suma de todas las fuerzas y me da este patrón. Y te da ese patrón. ¿Sí? Eso Que es fue, exactamente como se mueve el modo. Ignacio, eso no es lo que yo le mostré en la clase pasada, ¿cierto? No, profe, usted No, mostró el corte por piso, ¿no? Sí. Ya lo hice de otra manera. O sea, yo hice lo mismo que está haciendo Ignacio, yo lo hice de otra manera, ¿cierto? Lo que yo hice fue decirle al programa ITAPS, muéstrame los esfuerzos de corte del primer modo, por piso. Eso fue, le pedí el esfuerzo de corte por piso asociado al primer modo. Y en base a eso, saqué la fuerza como diferencia de los esfuerzos de corte. ¿Se acuerdan de eso, no? yo no, por lo menos, pues. No. Yo sí, profe. Pero eso fue lo que hice, Sí, ¿cierto? así Le fue. dije, le pedí a ITAPS, mire, yo quiero que me entregue el esfuerzo de corte. No decimos X, decimos Y, no. Quiero que me entregue el esfuerzo de corte por piso de los modos. Del modo 1, de todos los modos que tenía que le pedí, que eran, no sé, 6 modos, 12 modos, no sé cuántos. Esfuerzo de corte por piso de cada modo. Entonces seleccioné el modo 1 después de esos esfuerzos de corte, después del modo 1, y esos esfuerzos de corte, me pasa esos esfuerzos de corte de modo 1, hice la diferencia de esfuerzo de corte por piso, y eso es la fuerza del piso. Y llegué a un gráfico que no dice el gráfico que tú tienes dibujado aquí, pero esencialmente era igual. O sea, era muy parecido.
subía y después en el último piso se achicaba. Bueno, pero de otra manera está bien, Ignacio, lo que tú Sí. hiciste, no hay, Me no hay di la problema. vuelta más larga nomás. Pues. Puede ser que te la Llegamos a lo diste mismo. llegamos a lo mismo, por supuesto. Vamos a tener que rezar la última clase ahí. Es Luna, mirá lo que en la última clase, hoy ustedes tienen que tener en cuenta, y a lo mejor se han dado cuenta, que la clase grabada dura 2 semanas en Canvas. Oh, Si es que no la bajan a tiempo, se les va a borrar y no la pueden ver más. Y que nos pasen la 4, por favor. Y yo no puedo, yo tampoco tengo acceso a eso, no se las puedo dar. No tengo cómo bajarla tampoco. Así es que las clases, si les interesan tenerlas, tienen que bajarlas antes de 2 semanas. Bueno, sigamos. ya. Entonces, con ese patrón, ¿dónde está el patrón? Ahí está el patrón. Después creo un patterns acá en el programa. Voy a tirarlo en el modo I y le asigné unas cargas sísmicas definidas por el usuario. Y ahí en cada diafragma va esa fuerza normalizada. La verdad es que está bien, Nina, está muy bien, ¿cierto? Pero el patrón de fuerza lo pueden normalizar o no, o si quieres lo normaliza y si quieres no. O sea, podría haber tomado lo que sacaste inicialmente sin normalizar. No Ah, ya. importa la magnitud de la fuerza, lo que importa es la magnitud relativa entre ellas. Eso es lo que importa. Ya. Está muy bien. Y bueno, y como último paso, ya vamos a los load cases y el pushover en I. No lineal. Y acá empieza el pushover después de cargarse en la condición inicial, que es la carga muerta más el 25% de la sobrecarga. Y además es un estado no lineal, ¿cierto? Hay que definirlo como no lineal. Ese CI tiene que Sí, ser no lineal, porque si es que no lo toma. sí, está definido no lineal. Claro. Sí. Y acá está. Y vamos a hacer un control de, bueno, acá el pattern es la fuerza normalizada, factor de escala 1, y el control de desplazamiento hasta 15 centímetros. En un punto del piso 4, que es el punto número 1. Y con eso está listo. A ver, antes de eso, vuelve, no te vayas hasta luego de ahí. Los cases. Ya. Ese. Muéstrame ese. Ah, no, este, Sí, no, era el el pushover. el pushover. Ahí. Fíjate que aquí, ¿qué versión de ITA se está usando, Ignacio? Es 19.1. Que este hombre es demasiado avanzado. Tiene demasiada, está muy adelante. Fíjate que ahí dice algunas cosas que sería bueno investigar. Aquí en la penúltima línea dice Acá. Floor Tracking Analysis. Dice no agrietado. Muestra qué opción te da. No Crack. analizar. Profe, pero se refiere a las losas, floor. Sí, claro, a las losas, sí, claro, no fue a las losas. Es que eso también puede influir en el pushover. Ya, bueno, es cosa para investigar eso, qué es lo que tiene, qué opción da eso, no lo tengo claro. Sí. Pero aquí Ahora, no está analizando no, ahí está que no el está caso. agrietado, que el floor, que el piso no está agrietado. Sigue nomás. Sigamos, Ignacio. Sigue nomás. Control de desplazamiento. No, está bien, pues eso ya lo vimos. Sigue adelante con lo que Ah, ya. estaba.
Ok, ok. Y ahora vamos a correr. Si esto converge, está bien, si no, nos fuimos a la vez. Sí. Bueno, acá ¿Está me corriendo gusta, esto, no? Sí, sí, ya. sí, está creando Está creando el modelo. que ahí me gusta ver la ventanita de análisis para ver si converge o no converge. Todavía no aparece. ¿Tu modelo tiene losa o no tiene losa, Ignacio? Este sí, pero lo definí como una membrana Ah, y aparte le modifiqué las propiedades para que no tome nada de corte ni nada por el estilo. Solamente descarga. o sea, no tiene losa. No tiene losa que tome flexión fuera de su plano. Claro, no. No Así tiene. como está definido, no. O sea, no tiene, claro. No contribuye a la rigidez lateral, la losa. Ya. Por lo menos vamos bien, no hay ni un null steps. Ya, terminó bien. Estamos listos. Profesor. Profesor. ¿Esa consideración sobre las losas es para casos muy especiales o es aplicable dentro de ciertos márgenes y criterios? Lo que yo hice, que no consideré la losa, y también Ignacio no la tiene considerada, o sea, la losa no está aportando rigidez lateral al edificio en este momento. En el modelo de Ignacio y en el que yo hice tampoco. Tampoco la consideré. Cuando ponía la losa, me salían, cuando incorporaba la losa, ¿cierto? Me salían cosas raras en los diagramas de momentos de la pila. Y entonces lo que hice no me gustó eso que estaba sacando, y entonces lo que hice fue reemplacé la losa aumentándole, no quería perder la rigidez que aporta la losa al pushover. Entonces le aumenté la rigidez a las vigas y eliminé la losa para hacer el pushover. Eso fue lo que hice Para que la viga tome más carga, digamos. Es para tener, claro, para considerar de cierta manera la rigidez que aporta la losa a la estructura. Pero no la quise incorporar explícitamente en el modelo porque cuando miraba los esfuerzos en las vigas me salían cosas que no estaban, que me llamaban la atención y yo no quería, y yo decía, no está bien esto, no me gustaba. Incluso le ponía muy poca rigidez a la losa, yo le ponía muy poca rigidez a la losa, modificándole los factores de rigidez de los M11, M22 y M12. Igual, al final del pushover me generaba alguna como inconsistencia. Entonces finalmente la eliminé. No la considero. Y le aumenté la rigidez a la pega, considerándola como bigarte. Eso fue lo que hice. Ok, profesor. Bien. Entonces terminó el pushover de Ignacio. Sí, que estamos viendo los rótulos. Ya aparecieron los rótulos ya. Tiene una rótula en viga, ¿cierto? ¿En qué etapa? Voy en el 9. ¿A dónde estamos? ¿A dónde está el paso, Ignacio? Acá arriba, acá arriba. Ahí estamos, 12 de 12. Oye, pero tu estructura no se mueve, ¿o A no? ver. Es que se ve muy poca deformación. Puede mostrar un solo eje, por ejemplo, un eje central, y la creación de un eje, no sé cuál será, cualquiera. Para el otro lado, en los numéricos. Mira el otro, el eje 2. ¿Es el 1? Ah, Eje 1, 2. tu modelo está Ahí, perfecto desde el punto de vista conceptual. Tiene 15 rótulas, centímetros. claro.
tienen rótulas solamente en las vigas y en las columnas en la base solamente. ¿Y por qué la escala de deformaciones no se ve, Ignacio? ¿Por qué no se ve A deformado ver. esto? Acá me debo haber mareado aquí, le puse pushover X, pero Ya, está eso está con bien. Está bien. de Cuéntale la escala de formación. a ver acá. No, pero está automático. Sí, estaba automático, ¿no? Era raro que estaba automático, entonces. ¿Estamos haciendo pushover en X o en Y? Acá me Y. lo tiró en. Hay que ver Debe un haber eje modi- Y. Hay que ver un sí. eje Y, no eje X. No, lo que pasa es que debo haberme equivocado acá al nombrar el case. Eh, Fuerza de modo 1. Ya. Tengo definidos los dos pushover, pero 1 a Y. ver. A ver acá. Analyze. Ah, ya, y vamos a correr los dos lados. Algo pasa con el pushover en I que Bueno, pero está tirando muchos pasos nulos. No va a converger esta cuestión. un sistema. Sí, no, murió el pushover en I. Vamos a revisar. Ignacio, no es. No te preocupes. Yo creo que está bien. No es el momento, Ignacio, de ver qué está pasando. Porque nos vamos a demorar mucho. Ya, pero en X se ve más o menos. Sí. Lo curioso es que no estamos ahí en X. Sí. La deformación, no sé por qué no la muestra. Pues. Eso es lo que. Porque tú estás diciéndole que te muestre deformado, ¿no? Esta secuencia que nos mostraste Sí, es de sí, formación. es deformación. Y no. Es para pushover en X. Sí. Case, pushover en Así que X. veamos, a ver, le vamos a poner 100. No le puse mucho. A ver, 120. Ahí. ¿Usted sabe lo que pasa? En alguna parte tienes que tener unas deformaciones muy grandes en otra parte y por eso que te la mostraba, no se veían estas. Y por eso no convergió. Sí. En X está convergió, pero en Y no. No sé qué En Y digo. no. Bueno, Voy a eso revisar. es Pero bueno, Ignacio, tiene las mismas cargas en los dos. a ver. Muéstrate la curva de pushover, Ignacio, en X. Eso. A ver, esto es. La pushover, la static pushover, ahí abajo, más abajo, más abajo. Más, Ah, ahí, esa es. está al revés porque está para el No otro lado. importa, pero está al revés, pero no importa. Está muy bien. Ahí llegaste a los 15, ¿cierto? Y a un esfuerzo de corte basal de 900 toneladas, de 850 toneladas. Plata. Así es. Así es. ¿Y puedes mostrar alguna rótula? Esta, por ejemplo, la rótula de la base. Sí, sí, sí. Esa es la rótula de una columna, ¿o no? O de una viga Esta es de una columna. una columna. En el primer piso parece que fuera. Story 1, sí. Esta sí. Sí.
Bueno, y ahí se ve, uno puede chequear acá si ¿Hasta está dónde llega? bien Sí, la constitutiva de la sí, ruta. sí. Y acá podemos ver la viga también. Y esa viga, bueno, habría que saber cuál es, pero está bien, no hay problema. Porque ahí dice que es la viga 1, Esta es la 22. A ver, la 22. ahí. Eso. Hay un puntito, ¿cierto? Que se va moviendo, es donde te va marcando la posición. Está muy bien, Ahí está. bien. Y eso es. Muy bien, pues Ignacio. Te O sea, aplaudimos, espero que les sirva a los colegas por para que supuesto. hagan como Te damos un herramienta. aplauso. Mucho. Te Sí, damos un gracias, aplauso. Muy Ignacio. bien. Gracias.